Muy buenos días, hoy jueves 7 de febrero del 2019 damos inicio a un programa más de Salud y Derecho, aquí con la compañía de Milton Chávez, reencontrándonos en la co-conducción. Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hansel. Para mí siempre es un honor estar en un momento tan importante, en un espacio tan importante como es Radio UTP, un espacio en el cual vamos a poder conversar con especialistas, con gente idónea, de diversos temas que tienen que ver con la salud y el derecho, ¿correcto? Así es, estamos saliendo en vivo y en directo por la www.radioutp.fm y a su vez estamos por Facebook con el mismo nombre de Radio UTP e Instagram. Bien, como tú lo comentabas, los temas tanto en salud, en derecho son variados y por supuesto que dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito del derecho, hay temas que vienen en conjunto, como por ejemplo la parte deportiva, ¿no? Que se aúna a la parte de salud y que por supuesto también tiene un marco legal importante o diferencial. Es por ello que el día de hoy vamos a contar con nuestro primer invitado aquí en Radio UTP.fm, en la www de Radio UTP.fm, el cual lo vamos a entrevistar luego de la pausa comercial y vamos a conversar un tema bastante interesante porque sabemos la existencia de la falencia, del déficit de nuestros futbolistas a nivel nacional, desde cómo operan los clubes, desde cómo opera la federación, desde cómo podemos prospectar el fútbol, ¿no? Desde una visión más profesional. Justamente el tema de hoy es profesionalización del fútbol peruano y vamos a contar con un especialista, un abogado en derecho deportivo. El abogado es Renzo Gotelli, que lo estaremos presentando luego de la pausa comercial. Así es, efectivamente. Así que amigos, todos los que nos están oyendo a través de www.radioutp.fm, por medio del Facebook y el Instagram, no se desenganchen de este programa, sobre todo porque van a tener mucha información importante. Aquellos que somos amantes del deporte y más aún del fútbol, de repente tú que puedes tener una posibilidad, de repente tú que nos escuchas, que eres un deportista, que tienes un deseo de crecimiento en este ámbito profesionalmente, va a ser muy útil. Así que pasa la voz a todos tus amigos, conéctense para que puedan tener esta información de primera mano de un gran especialista en la materia. Así es, 9:22, estamos en vivo y en directo por el www.radioutp.fm. Nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y continuamos con la programación de Salud y Derecho. 9:23 de la mañana de hoy, en vivo y en directo por el www.radioutp.fm. Tal como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, el día de hoy nos acompaña el especialista en Derecho Deportivo, abogado Renzo Gotelli. Es a su vez gerente de la empresa Sport 18 y el día de hoy compartiremos el tema de profesionalización del fútbol peruano. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Radio UTP, a Salud y Derecho. Buenos días, Hansel. ¿Qué tal, Milton? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Bueno, el tema del fútbol evidentemente despierta pasiones, ¿no? Así es. Ya el año pasado hemos regresado a los campeonatos, a las ligas mayores del fútbol internacional que se representa a través de el fútbol, las copas mundiales. Ya Perú ha estado presente, pero sin embargo no hay una correlación en nuestro balompié nacional. No hay una correlación con éxitos aún en la esfera internacional de clubes peruanos y esa discordancia entonces nos invita pues a generar varias reflexiones y por supuesto el ámbito legal en el cual tú desarrollas no está ajeno a esta problemática. Lo primero que quisiéramos que nos aclares es cuando hablamos de profesionalizar el fútbol, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho,
El término profesión se aplica a todas las ramas del ejercicio profesional, valga la redundancia, ¿no? Y no solamente es ajeno al abogado, al médico, ¿no? Al fisioterapeuta, a quien a ustedes se les ocurre en este momento, sino también se aplica a los deportistas, ¿no? Y a las entidades deportivas o propiedades deportivas, que son básicamente las organizaciones que desarrollan temas vinculados a la gestión del deporte. Entonces la profesionalización tiene que ver un poco en el ámbito del deportista, a ser una persona que se dedica exclusiva 24/24 a vivir del deporte. Es decir, yo me dedico a entrenar todo el día, aspiro a competir en una competencia internacional, normalmente dependiendo de una federación, y si lo vemos desde desde el punto de vista de la ley de mecenazgo, si estamos adscritos a una federación, podemos calificar digamos, ser, que se quiere en este caso, patrocinados porque somos deportistas profesionales, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de las entidades deportivas o propiedades deportivas, como serían las federaciones, los clubes de fútbol, supone manejar de forma prolija, ¿no? Y de acuerdo a las estructuras organizacionales que normalmente funcionan en todas las profesiones, ¿no? En el Perú, lamentablemente, lo que ocurre es que los clubes de fútbol, independientemente de que sean asociaciones o sociedades deportivas desde el punto de vista societario o meramente civil, tienen varios problemas o falencias en cuanto al manejo de su organización, ¿no? Es decir, si yo soy un club de fútbol, puedo tener el problema claramente de que no tengo las cuentas claras, ¿no? De que no tengo las cuentas claras, de que no tengo órganos dentro de la asociación o sociedad que me permitan un poco poder tener una predictibilidad de cómo funciona mi empresa, cómo funciona mi organización. En el Perú hay mucha informalidad y eso lamentablemente se ha trasladado al fútbol. Hay unos intentos actualmente de que eso cambie, ¿no? De hecho, actualmente con el nuevo reglamento de licencias para poder participar de la Liga 1 hay una serie de requisitos que, de no ser cumplidos por los clubes de fútbol, pues podrían pasar muchas cosas, ¿no? Ser sancionados reiteradamente, que de hecho ha pasado, o en su defecto inclusive perder la licencia, lo cual significaría dejar de participar del campeonato, ¿no? Entonces es un tema sensible y hay un desconocimiento muy grande en estos asuntos, ¿no? Lamentablemente. Renzo, tú acabas de mencionar algo muy importante, que no solamente es en el ámbito deportivo, sino la informalidad campea en todo nuestro país y eso implica pues que la organización no sea la palabra más idónea en todas las circunstancias que se dan. Dentro de lo que tú nos acabas de explicar, que existe este tipo de posibilidad o que de profesionalización, tanto a nivel deportista como también a nivel de instituciones. Existe muchas instituciones que también, como lo conversamos, existe a veces por debajo de la mesa las cosas que hacen y que pueden perder de alguna forma también sus licencias y demás. Así es. Yo quisiera entender un poco el tema del fútbol. ¿Por qué la gente, por qué el deportista que te está escuchando ahora, por qué una institución deportiva debería cambiar ese sistema de informalidad por algo formal, por algo profesional? ¿Qué cosa le va a dar? Porque puede decir, bueno, dale, el agua informal me da esto. El deportista también, pero ¿por qué el deportista debería formalizarse? ¿Por qué debería, a pesar de que tenemos una sociedad informal, por qué lo debería hacer? A ver, es una muy buena pregunta porque en realidad la profesionalización lleva a lo que se conoce como el ciclo virtuoso, ¿no? Del deporte. Es decir, si el deportista se rige bajo ciertos estándares en cuanto a su formación, esto supone que esté bien alimentado, ¿no? Que tenga la indumentaria adecuada, que tenga la infraestructura adecuada, que tenga las oportunidades a poder aspirar de igual a igual con otras federaciones del mundo que nos llevan pues muchos años de ventaja en cuanto al desarrollo organizacional. Entonces, la diferencia entre un manejo informal, como más o menos se usa en el Perú en algunas federaciones, si se quiere, o no tanto informal al 100%, sino con falta de apoyo, con falta de manejo prolijo en sus organizaciones, y lo comparas con otras federaciones del mundo, pues eso explica la abismal diferencia en lo que son los resultados de sus deportistas, ¿no? Entonces tú ves en Colombia nomás, en Colombia hubo un plan súper agresivo en la inversión del deporte que involucraba al Estado con la empresa privada y que llevó a eso que en las últimas Olimpiadas Colombia ha tenido bastantes medallas de oro, algo que no era normal si se quiere hace un par de décadas, porque es un trabajo de mediano a largo plazo. El Perú lo puede lograr, pero el Perú pues tiene el problema lamentablemente que así como estamos sufriendo a nivel político, pues el tema de la corrupción que se ha ido destapando, el manejo informal de las cosas,
esto ha venido pues desde hace muchos años, ¿no? Y lamentablemente nos ha jalado, o sea, nos ha venido arrastrando como un círculo ya no virtuoso, sino vicioso. Es decir, los deportistas no encuentran oportunidades. Los deportistas tienen que buscar sus auspicios. Los deportistas tienen que prácticamente hipotecar sus bienes familiares para poder cumplir sus sueños. ¿Y cuál es la ventaja de que el deportista sea profesional y que tenga el apoyo correcto y necesario de parte de organizaciones públicas y privadas, que a la larga genera que la práctica del deporte sea pues uno de los elementos o pilares esenciales de la sociedad? Entonces, a la larga, si tú tienes una sociedad que tiene la posibilidad de, no solamente yo ser abogado, ingeniero, maestro, lo que ustedes deseen, que no tenga que ver mucho con el deporte, sino que también yo pueda ser una persona que me gusta el deporte y sepa que me puedo dedicar a eso de forma profesional y que eso a la vez va a redituarme beneficios económicos y personales a nivel de autoestima, a nivel de lograr objetivos, entonces eso va a generar que la sociedad en general busque también la práctica del deporte como una opción de vida, ¿no? Y eso a la larga, bueno, acá el doctor sabe, ¿no?, que en general cuando la gente practica deporte pues está mejor a nivel de salud, está mejor a nivel de ánimo y está mejor a nivel de autoestima. Entonces yo creo que ese es un camino que debemos seguir, ¿no? El Perú está en proceso todavía, ¿no? Los Panamericanos son una oportunidad, pero vamos a ver cómo vamos con eso, ¿no? Renzo, bueno, los fines del hincha, del fanático del fútbol, evidentemente están centrados en resultados, ¿no? O sea, mi satisfacción es ver a mi club competitivo y, ¿por qué no, aspirando campeonatos internacionales? Pero, sin embargo, la función y el rol de las asociaciones o sociedades que están detrás del fútbol y en el aspecto profesional del fútbol, los resultados deben centrarse también en la renta, en lo económico. Eso me invita a la siguiente pregunta: ¿qué tan rentable puede ser el negocio del fútbol en el ámbito peruano? Y si lo podemos llevar al ámbito rentable, ¿qué pautas deberíamos cambiar para que se cumpla con ese objetivo? Bueno, el fútbol de hecho es el deporte más popular del mundo y el Perú no es la excepción. Y como se ha manejado antes los clubes de fútbol, ahora está un poquito según una idea o una intención de cambio, no solamente con las mejoras que propone la Federación con la Liga 1, sino los mismos clubes se están dando cuenta de que si no empiezan a generar ingresos, pues esto no va a funcionar. Y eso no quiere decir que antes no los hayan generado, ¿no? Lo generaban, lo que pasa es que la forma en la cual se manejaban los clubes hacían de que los dirigentes básicamente formen parte de este mal manejo y se terminen inclusive apropiando de forma indebida o ilícita de los bienes de los clubes, ¿no? De hecho, teníamos un presidente de Alianza Lima que estuvo preso por este asunto. Hemos tenido otros dirigentes indicados en asuntos de corrupción. Es decir, el dinero siempre va a estar en el fútbol. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una empresa y entra mucho dinero y no estás organizado a nivel societario, a nivel interno, no tienes estructuras claras, no tienes organismos o órganos dentro de tu mismo grupo que te permita poder trabajar de forma independiente, como si fuera una especie de poder del Estado en el cual cada uno se maneja de forma independiente y de forma supuestamente eficiente? El dinero en el fútbol existe. La gente no va a los estadios por una serie de situaciones, porque para empezar el nivel o la calidad que vemos ahorita en el fútbol peruano no es de la mejor, y lo vemos no solamente porque lo crea de forma subjetiva, sino porque lo vemos en las competencias internacionales. Tú te das cuenta cómo está el nivel de tu realidad futbolística cuando compites con otros países, no cuando compites a nivel local. Entonces, por más que haya estos pleitos de que cuál es el equipo más grande del Perú y todo esto, eso es inútil si a la larga tú lo comparas con cómo estás en relación a los demás. No tenemos presencia internacional. No tenemos presencia internacional. Entonces, ¿tú cómo llamas a las personas a los estadios? Las personas van al estadio y tienen primero miedo por el tema de la seguridad, que es un tema que es latente y que está siempre en el día a día de todos los peruanos. Y tienen el tema de que el espectáculo no es bueno. Entonces, ¿qué están haciendo los clubes ahorita para revertir? Hay un montón de campañas agresivas que están tomando, por ejemplo, Universitario, con el tema de la reducción de los costos de las entradas para que la gente vaya más a los estadios. El tema de Sport Boys también está súper agresivo con el tema del marketing digital. Y aunque parezca risible respecto a la disminución de costos, veo que datos que la entrada en una zona popular es mucho menor que el estacionamiento que se paga pagan 2 soles, 5 soles, ¿no? Lo que están pagando. Pero lo importante es que primero haya sensación de que a la gente le interesa volver a ver el fútbol, ¿no? El problema es de que no se dan las garantías y el espectáculo visualmente no es el mejor, pues. Entonces yo como espectador, yo que voy al teatro, pues si voy al teatro es porque voy a ver una obra de primer nivel, o en todo caso que me guste. Puede ser de primer nivel
para mí, como a lo mejor no lo es para ti, pero a mí me gusta, entonces yo voy a pagar por ello. Voy a un concierto porque me gusta el artista, pero si yo voy a pagar para ver 1 hora y media de deporte, o 2 horas si se quiere, de un deporte que no es muy bueno y encima corro el riesgo de que me pase algo, pues obviamente la gente lo va a pesar 2 veces. ¿Qué tienen que hacer los clubes para revertir eso? Mejorar la calidad de no sé, de la ejecución del fútbol dentro de la cancha, y para eso necesitan formalizarse, porque si se formalizan en el sentido de no me basta con que venga, no sé, pues un auspiciador de telefonía o venga un auspiciador de televisión y me dé 2 millones para el año y yo con eso me lo gasto pues en contratar un super cuadro, pero solamente les puedo pagar 2 meses. Y el resto de tiempo, pues pasa lo que pasó el año pasado con Sport Rosario, lo que pasó con Unión Comercio, no tienen dinero para terminar el año. Entonces la profesionalización te permite tener personas idóneas en los puestos adecuados para poder planificar una temporada de forma correcta. Y no una visión al corto plazo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces evitamos la tragedia esta que siempre pasa, ¿no? Que se arman unos super cuadros, pero en mayo, junio ya no hay plata. Y cuando no hay plata te empiezan a multar y a la larga terminas jugando con la reserva, terminas jugando con lo que tienes y tu equipo termina bajando pues a la segunda división y es un drama para volver a la primera porque hay dinero en la primera división. Hay dinero, o sea, no es que no hay plata porque te paga la televisión. Te pagan las aerolíneas, te pagan los canales estos digamos, específicamente las cables, las marcas. Tienes un montón de dinero, el problema es que no lo administran bien. Tema de gestión. Gestión, efectivamente. Correcto. Así es, estamos entonces con Renzo Gotelli, especialista en Derecho Deportivo. Queridos amigos, estamos en directo de Radio UTP.fm. Volvemos en un momento más, ¿correcto? Nos vamos a una corta pausa comercial. Y continuamos, queridos amigos, en Radio UTP. Estamos conversando, claro está, con el especialista Renzo Gotelli de Derecho Deportivo. Esta mañana estamos conversando diversos aspectos que creo que nos están ilustrando e informando de cómo se manejan aquí en nuestra realidad lo que es en el deporte, en el fútbol básicamente. Y quiero que de alguna u otra forma, por favor, Renzo, nos ilustres, según tus criterios, cuáles serían las diferencias para un poco entender esto sobre las sociedades anónimas versus lo que son las sociedades civiles. ¿Cuáles son las diferencias y en qué se encuentran en estos momentos? Por favor, Renzo, para poder tener el conocimiento adecuado. Sí, gracias Milton. La pregunta es sumamente interesante e importante de responder por lo que significa el manejo de la gestión de las sociedades deportivas, ¿no? La diferencia radica ya desde el punto de vista conceptual del derecho, ¿no? Tienes una sociedad que se regula por la Ley General de Sociedades y tienes una asociación que se regula por el Código Civil, ¿no? Las sociedades, a diferencia de las asociaciones, tienen órganos claramente diferenciados o estamentos que permiten manejar el tema como si fuera cualquier empresa, ¿no? Tienen acciones y tienen al final de año una distribución de dividendos. Tienen una gerencia general, tienen una gerencia de finanzas, tienen diversos órganos de la sociedad que permite hacer un manejo empresarial de la misma. Entonces, lo cual lleva una lógica bastante interesante, ¿no? Que se deriva del capitalismo propio. Es decir, si yo manejo bien mi sociedad, tengo incentivos para que el resultado sea adecuado en la medida que genero utilidades, ¿no? O dividendos a la larga. Es decir, si mi gestión es buena, yo voy a ganar más dinero, ¿no? Sea como accionista o sea a lo mejor como gerente. Entonces, los incentivos... Veo al fútbol como empresa. Así es. Los incentivos, ¿no? Son distintos al de una asociación, porque la asociación, al ser una organización sin fines de lucro, esto significa de que yo no busco generar dividendos a fin de año. Lo que yo busco básicamente es cumplir con una finalidad social, ¿no? Que en este caso sería pues de la práctica del deporte, el desarrollo del fútbol. Pero esto genera muchos problemas, porque al no haber esta diferenciación o estos incentivos para generar dividendos, se le suele sacar la vuelta a la ley, si hay alguna forma de decirlo o expresarlo de esta manera, con el término esto de los sueldos inflados o los montos que están por debajo de la mesa. Es decir, si yo soy un gerente de una empresa grande y gano, supongamos, 20.000 soles o 15.000 soles, tengo mis utilidades, tengo mis bonos, mis comisiones, pues yo estoy tranquilo, porque me pagan muy bien, ¿verdad? Estoy tranquilo, para esto he estudiado, para esto me he preparado y tengo más incentivos de seguir generando para seguir manteniendo este puesto de trabajo. En cambio, en las asociaciones, como no hay repartición de utilidades, no hay repartición de dividendos, ni nada parecido, porque supuestamente este dinero es para cumplir con la finalidad social, ¿qué es lo que hacen las personas que trabajan ahí? Utilizan incrementos de sueldos de forma exorbitante. Me explico, es decir, yo soy el presidente de un club, ¿no? Y dado que a mí no me interesa pues tanto que mi gestión sea recompensada con bonos o cosas similares porque no está permitido en las asociaciones, yo me pongo unos sueldos elevadísimos,
¿no? Desfalco un poquito la asociación. Busco mi necesidad personal. Le sacas la vuelta a la ley. Mis dividendos yo mismo me los cobro, ¿cómo? Aumentándome el sueldo, ¿no? Hay estos negociados bajo la mesa, ¿no? Es decir, viene un deportista, firma por un club, ¿no? Y yo por fuera le digo al club, ¿sabes qué? Hagamos que el monto queda en X y a mí dame X más 2, ¿no? Ujú. El 2 es para la persona que está metida en la operación y el X se queda solamente para el deportista. Entonces, no es que sea la maravilla del tema de las sociedades, pero ciertamente te acerca mucho a un modelo de incentivos que creo que son más fáciles de entender o de llevar en busca de lo que quiere el club. Es decir, que se desarrolle como una empresa, que se desarrolle de forma, si se quiere, empresarial, valga la redundancia, ¿no? Es decir, buscando la maximización de los beneficios por los incentivos que te genera ser una sociedad. La asociación no tiene esa finalidad. La asociación es como una ONG, si quieres Así verlo es. así. Y en realidad es en el ámbito nacional, sobre todo en clubes de primera, podemos decir San Martín, Aurich ya descendido, Sí. Indigas, Sporting Cristal, Cristal es sociedad, sí. Creo la San Martín también acabas de referirle sociedad. Ya casi todos son estas todos son asociaciones, ¿no? asociaciones. Y lo peor es que hay algunas que están todavía en tema de junta de acreedores, ¿no? Como luego Alianza, es Así decir, es. asociaciones todavía controladas, lo cual creo que está bien por el problema que ha tenido. Y vamos viendo que poco a poco se van dando algunos resultados positivos, pero la idea creo es pasar a esta conversión, ¿no? Y sobre todo que existen referentes internacionales, ¿no? Caso, tú citabas mucho la reestructuración del deporte en general en Colombia. Ujú. Hoy en día el fútbol profesional de Colombia, a través de sus clubes, se mueve casi en su totalidad con sociedades anónimas. México también, México, Chile, Chile también. ¿no? Entonces, cuando uno ve el panorama internacional y ve éxito y ve desarrollo en sus clubes, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, se da cuenta pues que esa lógica tiene Tiene sentido. mucho de sentido, ¿no? Porque los controles en una sociedad son mucho mayores que una asociación. La asociación de por sí no tiene órganos internos definidos por la ley, es muy abierto. Luego una asociación nos podemos juntar los tres, ¿no? Somos una asociación de no sé pues de radio, de radio expertos en derecho X. Nos juntamos los tres, comenzamos a recibir un montón de auspicios, ¿no? Tenemos personal contratado y decimos, bueno, X, Y, Z, entró esta cantidad de dinero, esto viene para mí, esto viene para ti, ya mira, te le meto tus impuestos y listo, nos olvidamos. En las sociedades hay una obligación de manejar balances, hay una obligación de manejar estados La financieros. rentabilidad, La ¿no? rentabilidad, tienes un tema de pago de impuestos diferenciado, ¿no? Las inversiones que puedes hacer, Exacto. tener, ¿no? Dependiendo si eres una SAC, una SAA. Si eres una SAA, con mayor razón, cotizas en bolsa, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de que personas que les interese pues invertir en tu club, pues meten el dinero y te cotizas en la bolsa de Lima. Es decir, hay un mundo de oportunidades mucho mayor que ser una simple asociación, ¿no? Lo que pasa es que las personas hacen el tema de la asociación creyendo de que el tema tributario es beneficioso, pero ciertamente la SUNAT ya está empezando a fiscalizar a las asociaciones, porque este manejo poco ordenado de los mismos hace después de que devengan estos problemas, ¿no? Ujú. Así es. Ahora, ya yendo al plano estrictamente legal, todo lo que se opera en el fútbol profesional es a través de normas, de reglamentos, de estatutos, y que estos evidentemente tienen que tener vinculación con asociaciones o federaciones internacionales como la FIFA. Ujú. Lo que hoy en día se viene trabajando en el ámbito nacional con esta reestructuración del nuevo campeonato, la Liga 1, son estatutos o reglamentos que están realmente acomodados a nuestra realidad, o hay cuestionamientos detrás de todo ello porque lo que se opera pues en Europa no necesariamente Se aplica al Perú. aplicable aquí a nivel nacional. Sí, de hecho, en el 2019 ha salido un nuevo reglamento de licencias, que todos los años ha existido, solo que antes un poquito no se manejaba por la federación como se está manejando ahora. Y los requisitos del reglamento de licencias tienen varias cositas ahí que a lo mejor no pueden ser cumplidas por los clubes, ¿no? Te piden estadios de por lo menos 5.000 personas, que creo que sí lo tenemos, ¿no? Te piden condiciones de césped adecuadas, hay que definir que es adecuado, ¿no? Para la práctica del deporte. Te piden un tema de reservas, te pide un tema de juveniles, de categoría de sub 15, sub 13 y sub 17, ¿no?
pide tener inclusive... En esas tres categorías. Esas tres categorías, ¿no? Lo puedes diferenciar como infraestructura propia, puedes hacer un convenio con un tercero que tenga este tipo de trabajo, como puede ser Ester Grande, ¿no? De Ventín, por ejemplo, que tiene trabajo de menores, hacer un convenio y un poco integrarte, que fue lo que hizo Creo Boys. Adicional tienes el tema del fútbol femenino, ¿no? Que bueno, merece todo un tema de discusión aparte, pero ahora se está pidiendo pues la presencia de un equipo femenino, ¿no? Para poder participar en este año, inclusive que es ahorita, y también tener un equipo juvenil femenino. Entonces muchos clubes no van a cumplir con eso, por ejemplo. Tienes también el tema de tener paulatinamente, mensualmente hay que reportar. Ahora o si lo cumplen, de baja calidad. Sí. Coges a personas aficionadas al fútbol y los integras en tu lista, en tu nómina. Completas, ¿no? Simplemente completas el requisito. Y la idea no es completar, pues la idea es hacerlo bien, ¿no? También tienes el tema de estar reportando. Hay una unidad de supervisión de manejo financiero que tiene que reportar. Actualmente los clubes mensualmente hay que reportar pues cómo están los estados financieros, cómo están los ingresos y egresos, para verificar que no hay un potencial incumplimiento, que es uno de los principales problemas que tiene el Perú. Que cada 2-3 meses están bien, funciona muy bien, pero de repente tienen problemas ya con el tema de los pagos, ¿no? Entonces un poquito los controles son mucho más rigurosos ahora, ¿no? Las sanciones pueden derivar inclusive en perder la licencia. ¿Y qué pasa cuando tú le pones controles tan estrictos de la noche a la mañana? Pues una realidad que no se acomoda a la norma que tú pretendes imponer, pues puede pasar pues que incumplimientos, ¿no? Sencillamente algunos clubes van a decir, oye, ¿sabes que yo no puedo cumplir? ¿No? Pero felizmente al menos hay un artículo en este reglamento de licencias que señala que los clubes recién ascendidos, sean de Copa Perú, sean de Segunda División, tienen una especie de salvoconducto, ¿no? Un poco más laxo en el cumplimiento de algunos requisitos para otorgar la licencia, porque recién están entrando al sistema. Pero los que ya tienen tiempo, pues van a tener algunos problemas, ¿no? Y sabemos que hay clubes que tienen tiempo de Lima, sobre todo en el Perú, o clubes de Cusco que tienen tiene Garcilaso, que van a tener problemas, pues, porque no tienen ni la infraestructura, ni la capacidad económica, ni el manejo organizacional, ni tampoco tienen el tema de los menores de forma clara o manejada. Entonces, al final, se va a incumplir la norma, y lo peor que puede pasar, y seguramente va a pasar, es que digan, no, estos saben que este requisito ya no vamos a ser tan exigentes, ¿no? Y la comisión de licencias a lo mejor va a empezar un poquito a bajar la guardia, y eso va pues repercutir al tribunal, y finalmente si alguien se ve afectado se puede ir hasta el TAS en estos casos, ¿no? Entonces finalmente no sé si se va a cumplir al 100% todo lo que se está pidiendo, realmente, porque está siendo bastante riguroso, porque lo que se quiere es que la Liga 1 sea algo similar a lo que ocurre en España con la Liga, por ejemplo. Así es. Ese es el tema de compararnos y abstraer de otras realidades, ¿no? Renzo, estuviste comentando acerca de algunos clubes que de alguna forma incumplen con obligaciones, y que eso amerita que los acreedores pues no puedan tener el crédito en su forma adecuada. En ese sentido, justo quisiera que nos fortalezcas este aspecto. ¿Qué sucede con este tema cuando ellos llegan a ese momento en el cual pues ya no pueden cumplir con estas obligaciones, donde tienen que reestructurarse o tienen que liquidar el club? A ver, igual, hay dos formas de verlo, ¿no? Primero, desde el punto de vista del deportista, ¿no? Si al futbolista no le están pagando, pues va a tener que irse a la agremiación y por ahí interponer un reclamo, y obviamente pues pedir que se le resuelva el contrato y listo, ¿no? Ese es desde el punto de vista del futbolista. Desde el punto de vista de las asociaciones y sociedades, si se quiere, el problema es de que si tú dejas de incumplir con tus pagos, vas a incurrir en lo que se llama un déficit de insolvencia, ¿no? Cuando tú entras a una etapa de insolvencia, quiere decir que tus deudas son mucho mayores que tus activos, es decir, al final no vas a tener capacidad de pago. Algunos clubes, como por ejemplo Alianza y la U, pues han optado por entrar a la norma concursal. La norma concursal no es otra cosa que una regulación ya más o menos antigua que existe en el Perú, que permite que los acreedores tengan una especie de protección y congelamiento de las cuentas antes de que se le vengan encima a todos los acreedores y terminen pues devorándolo, ¿no? Y para eso establece una especie de prelación de pagos. Obviamente primero hay que determinar si con lo que uno tiene, porque lo que uno tiene no solamente es el flujo de caja, ¿no? Uno también tiene activos, tiene cuentas por cobrar, tiene derechos, regalías, hay un montón de cosas que se pueden proyectar, ¿no? Como en el caso de la U, por ejemplo, que no tiene a lo mejor mucho dinero líquido, pero tiene pues Campomar, ¿no? Que siempre está en cuestión si se va a rematar, se va a liquidar o como fuere para cubrir, porque liquidando o vendiendo a Recomar o una parte, ya la U mataría sus deudas. El problema es de que, pues como
El tema del fútbol es muy sensible, se ve como una especie... ¿Cómo te desprendes de ese patrimonio? Claro, el hincha lo ve como una afrenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los clubes? Volviendo a la idea, básicamente es, yo congelo tus deudas, ordeno un poquito la casa, veo cómo puedo ordenar tus pagos y voy a decidir si efectivamente hay que liquidarte, que significa básicamente que sigas trabajando en automático, cobro todo y pago lo que puedo, o te reestructuro, que es un poquito lo que está pasando con la alianza. Es decir, ven posibilidades potenciales, y eso interviene el Indecopi de forma directa, ¿no? Posibilidades potenciales de poder pagar esta deuda y que este club que tuvo un problema o esta empresa que tuvo un problema comience a reflotar. Entonces es una forma de cubrirse, es una forma de protección de, digamos, de la empresa frente a los acreedores. Y fija una prelación, ¿no? Normalmente primero están los trabajadores, ¿no? Después viene pues pagos a bancos, SUNAT, hay una prelación que la norma te señala, pero es un mecanismo excepcional. Sin embargo, sería bueno que precises, tengo entendido que existe una norma muy especial en donde estos clubes que obedecen ya a la existencia de una junta de acreedores que han pasado por un derecho, utilizando el derecho concursal, solamente se permite la reestructuración, más no la liquidación. O sea, solamente en el ámbito de cualquier empresa te dices tienes estos dos caminos, pero en el caso del fútbol y sobre todo la insolvencia de los clubes, hay una norma especial que solamente le permite la reestructuración. Entonces eso nos da la siguiente reflexión. Si yo tengo a un club reestructurando, entonces ¿para qué quiero generar cambios si la ley simplemente no me da la otra opción de liquidación? Claro, para que se entienda, estás obligando a vivir a un moribundo. Así es. Con respirador artificial. El problema es que algunos lo van a poder lograr. Yo creo que en el caso de la U y la Alianza, si lo hacen bien, lo van a poder lograr porque tienen los activos, ¿no? Tienen Campomar, tienen el estadio. Es decir, en el peor escenario, vendiendo eso, el club va a seguir. Pero ¿qué pasa cuando eso lo aplicas a clubes que no tienen patrimonio prácticamente, ¿no? Porque es fútbol, hay que hacer una excepción y dejar que continúe, y básicamente es un zombie, ¿no? Que está caminando ahí en el mundo del deporte. Y finalmente, como bien señala Hansel, a la larga, cuando tú obligas prácticamente a una institución a persistir en el tiempo, básicamente lo que haces es cortarle el tema organizacional que estamos conversando, porque ¿a qué te preocupa? Básicamente pagar tus deudas. Y no tienes la posibilidad de una visión a largo plazo, que es el problema que tenemos acá. No hay una visión a largo plazo. Entonces, esto es producto de lo que viene hace años. Como no hay una visión a largo plazo, pues básicamente hacemos algunos papelones a nivel internacional porque no hay un manejo correcto de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Así es, ya estamos culminando el programa del día de hoy aquí en Salud y Derecho, conversando con Renzo Gotelli sobre profesionalización del fútbol, a quien le damos el agradecimiento correspondiente en este espacio de Radio UTP. Y por supuesto, Renzo es gerente general de Sport 18, que ya en próximas invitaciones, Renzo, nos estarás conversando sobre las diversas actividades, pero nos puedes resumir ¿en qué consiste Sport 18 como empresa? Sí, Hansel, gracias por la pregunta. Sport 18 es una iniciativa que surge a fines del año pasado, no sé mucho en realidad, hace unos meses, que busca apoyar no solo a deportistas, sino a entidades deportivas en cuanto a la gestión del deporte en general. Es decir, si yo soy un deportista, no necesariamente futbolista, que necesita asesoría en temas de derecho deportivo, necesito patrocinios, necesito un poco de apoyo y orientación, Sport 18 pues lo va a ayudar. Si soy un club de fútbol, soy una liga departamental, soy una liga de futsal, una liga de lo que ustedes quieran a nivel deportivo, pues Sport 18 los puede ayudar a entender cómo puede formalizar su organización, su propiedad deportiva para lograr sus objetivos. Y adicional también damos capacitaciones, damos charlas, damos seminarios o lo que fuera vinculado al tema del deporte, porque creo que es importante no solamente difundir el fútbol, sino otras disciplinas, ¿no? Que el país lo va a necesitar. Ya ahora con los panamericanos encima, pues es una buena oportunidad para darle prioridad a otros deportes, porque como justo conversamos hace un momento, deportes vida, deportes salud, y un país que tiene la práctica de practicar deporte y encima que el deporte esté profesionalizado, esté
a uno 100% en el mejor de los momentos, pues creo que es una oportunidad que Sport 18 ha visto y estamos dispuestos a ser parte de ello, ¿no? Ujú. Sport 18 tiene presencia entonces en la web, están en Facebook, Sí. en Instagram también, Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y la web es sport18.pe, 18 en números, ¿no? Con los que nos pueden visitar y estamos pues a la orden de poder asesorarlos en lo que deseen. Excelente. ¿no? Muchísimas gracias, Renzo. Gracias. Y bueno, a ti, Milton, por la co-conducción. Y ya nos despedimos, ya acaba Así el es. programa el día de hoy y hasta la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la atención y que Gracias. tengan un buen día. Gracias.